De Vlad Tepes al conde Drácula. Aquí está la historia de Vlad el Empalador y las leyendas que le dieron el nombre de Drácula. Cómo pasó su infancia como rehén, cómo conquistó el trono de Valaquia y más tarde cómo fue exiliado y cómo presenció la muerte de su hermano. Descubrirás cómo castigaba a los boer y a los infieles empalándolos y dejándolos en agonía, despellejando vivos a cientos de turcos, ahorcándolos o decapitándolos. También leerás sobre los tristes bosques llenos de cadáveres y otras historias del cruel Drácula. Por último, ¿dónde ha desaparecido su cuerpo? Drácula, uno de los personajes más famosos del mundo, siempre se asocia a Rumanía, más precisamente, a Transilvania, provincia de Rumanía, conocida como una tierra brumosa y misteriosa, con muchos vampiros y castillos. Nadie olvidará a este vampiro romántico, a veces sangriento, a veces solitario, pero siempre inquieto. Ningún otro lugar, como Transilvania, se identifica con vampiros, fantasmas y escenas de sangre. Bram Stoker hizo famosa esta zona convirtiéndola en el lugar histórico del personaje Drácula, nada más que la figura histórica de Transilvania, Vlad Tepes. Transilvania es un territorio situado en el centro de Rumanía, de hecho, es el territorio más grande de este país, rodeado por 3 partes de los Cárpatos. Primer periodo de reinado. La leyenda de este famoso Drácula comienza con una figura histórica que jugó un papel importante en el siglo XV en esta parte del mundo. En esa época, Enrique V y los británicos lucharon en la Guerra de las Tres Rosas, cuando Hungría estaba gobernada por el famoso rey rumano Matei Corvin y cuando Mohamed II intentó conquistar la Europa cristiana. Diferentes razones causaron la transformación del rey de Valaquia, otra pobre princesa rumana, en un vampiro sangriento actual. La historia real nos dice que Vlad el Empalador, Vlad Tepes, reinó en Valaquia en 3 periodos, 1448, 1456-1462, 1476, cuyo último reinado terminó con su muerte. No olvidemos que en esa época los príncipes tomaron el trono y lo abandonaron gracias a los intereses y la ayuda de los boers y los turcos. Vlad el Empalador nació en Sighisoara, en el año 1431, en una casa donde su padre, Vlad después de Drácula, también soberano de Valaquia, vivió durante 5 años, de 1431 a 1435. Esta casa aún se conserva y se ha transformado en un restaurante, pero ha conservado algunos ornamentos y pinturas medievales. Vlad el II, el padre de Vlad el Empalador, era parte de la Orden del Dragón, fundada por Segismundo de Luxemburgo para luchar y oponerse a los turcos. El pueblo, no acostumbrado a ver la imagen del dragón, le dio al soberano el apodo de Vlad con el Diablo, y más tarde, Vlad el Diablo, Vlad Dracul. En el idioma rumano las palabras dragón y diablo, drac, son muy similares. Así, Vlad el Empalador fue apodado Drácula, que luego se transformó en Drácula, cuyo significado es hijo del diablo. Durante su infancia, durante unos 6 años, de 1442 a 1448, Vlad y su hermano Radu fueron prisioneros de los turcos. En 1447 su padre, Vlad Dracul, fue asesinado por orden de Iancu de Hunedoara, gobernante de Transilvania, quien impuso otro gobernante en Valaquia, Vladislav el II. El año 1448 es el año del primer reinado de Vlad el Empalador. Cuando regresó a casa, tomó el trono de Valaquia, pero solo por un corto periodo de tiempo, 2 meses, ya que Vladislav el II recuperó el poder con las armas. Los años siguientes Vlad los pasó en el exilio entre Moldavia y Transilvania entre 1448 y 1456. Los años pasados en Turquía, los años de exilio, la muerte de su padre y de su hermano mayor, Mircea, quemado vivo, influyeron mucho en su carácter para siempre. Segundo periodo de reinado. El periodo más largo del reinado de Drácula fue de 1456 a 1462. La capital de su reino fue elegida Tirgoviste, donde su castillo fue erigido a distancia en las montañas cerca del río Arges, el castillo de Pollenari. Su primera esposa se suicidó cayendo de la torre de su castillo en las aguas del río Arges antes de rendirse a los turcos. Más tarde Drácula fue arrestado y encarcelado en una torre real en Buda. Vlad permaneció prisionero durante 12 años. Durante su encarcelamiento Drácula abjuró de su fe ortodoxa para abrazar el catolicismo.
Es interesante observar cómo la narrativa rusa, generalmente favorable a Drácula, atestigua cómo, a pesar de su encarcelamiento, el príncipe no podía renunciar a sus pasatiempos favoritos. A menudo capturaba pájaros para torturarlos y mutilarlos, otros para decapitarlos o empalarlos en brochetas. Durante este periodo Drácula se casó con un miembro de la familia real húngara y tuvo 2 hijos que alcanzaron la edad de 10 años cuando su padre recuperó Valaquia en 1476. Para subrayar el extraño vínculo con la condesa húngara Elisabeta Vásy, la sangrienta condesa, cuyo primo, Stefano Vásy, un día se convirtió en príncipe de Transilvania. ¿La maldita condesa, la esposa de Drácula? ¿Era su amante? En 1456, con la ayuda de Transilvania, según parece, Vlad el Empalador regresó al trono de Valaquia. Su idea de la política en la que se basaba se encuentra en una carta escrita a los comerciantes de la ciudad de Brasov. Cuando un hombre o un príncipe tiene poder y es respetado en su país, puede llevar la paz a donde quiera, pero si no tiene poder, un poder más fuerte lo dominará y lo convertirá en lo que quiera. Para imponer la honestidad y la justicia como valores, Vlad usó la impalación como castigo. No solo empaló a los ladrones, sino también a los infieles, a los deshonestos y, no menos importante, a los turcos. Este tipo de castigo le dio a Vlad el apodo, pero no fue obra de los romanos. Sin embargo, la Edad Media se caracterizó por la crueldad y la tortura. Las víctimas, a las que se les cortaban las manos y los pies, eran estiradas y apuñaladas en un poste del recto. Fueron criados y dejados en agonía. Si Vlad hubiera aplicado tal castigo solo a los turcos, así como a los paganos, tal vez no hubiera sido tan inusual. Sin embargo, el hecho de que empalaran no solo a los turcos sino también a los cristianos fue un verdadero shock para aquellos tiempos. El momento en que Vlad vengó la muerte de su hermano y su padre se hizo infame. El primer día de Pascua del año 1459, empaló a unos cuantos muchachos y obligó al resto a construir el palacio fortificado de Pollenari. Otra historia cuenta cómo Vlad mató de la misma manera a unos 500 bojerí, que vivieron durante sus 7 años de reinado, castigándolos por su infidelidad. Los mendigos no se salvaron, fueron llamados a un banquete en la ciudad de Targoviste, la capital de Valaquia en ese momento, y se les preguntó si querían ser relevados de su condición. Su respuesta fue sí. Vlad hizo que los quemaran a todos, para que ninguno de ellos sufriera más. En estas condiciones, los ladrones no eran tan comunes en Valaquia. Se decía que si en ese momento se dejaba una copa dorada cerca de una fuente nadie la tomaría. Una leyenda dice que un comerciante que pasaba de Valaquia a la protección de Vlad. El príncipe le aseguró que no pasaría nada grave. Tan pronto como 160 monedas de oro desaparecieron después de la primera noche, el mercader protestó ante Vlad. El príncipe atrapó al ladrón y lo empaló, devolviendo el dinero al comerciante. No le devolvieron 160 monedas sino 161. El comerciante lo señaló y dijo que recibió una moneda de oro extra. Más tarde Vlad le dijo al comerciante que si no decía la verdad él también terminaría de la misma manera por robo. Las realizaciones especiales se llevaron a cabo entre Vlad el Empalador y los comerciantes sajones de las ciudades de Sibiu y Brasov. Los sajones fueron llevados al sur de Transilvania en los siglos XII y XIII, con el fin de definir las fronteras de Valaquia, pero también para colonizar las tierras. Famosos comerciantes, siempre tuvieron beneficios en el campo comercial, pero en 1459 Vlad inició una política de protección de los comerciantes de Valaquia que causó un conflicto con los sajones. Este conflicto fue provocado, de hecho, por los sajones que apoyaban a otros pretendientes al trono de Valaquia. Uno de estos pretendientes, Dan el III, fue forzado por Vlad a cavar su propia tumba y arrojarse a ella. Durante su campaña contra los mercaderes de Brasov, Vlad quemó la ciudad y los empaló en las colinas de los alrededores. La batalla contra los turcos comenzó en 1459 cuando Vlad se negó a pagar un tributo. Más, el empalador tenía el turbante de los embajadores turcos fijado en sus cabezas con un clavo porque no querían revelar sus cabezas como lo prohíbe su religión. La alianza con Matías Corvino, rey de Hungría, jugó un papel muy importante para Vlad. En el invierno de 1461 a 1462, organizó una campaña sorpresa al sur del Danubio, durante la cual más de 20.000 turcos fueron asesinados, empalados y colgados.
creando una imagen aterradora de un bosque de cuerpos humanos sin vida. En una carta a Matthias Corvinus, el empalador, numerando con macabra exactitud los lugares quemados, también el número de víctimas alrededor de 23.884 sin contar los quemados vivos en sus casas o aquellos cuyas cabezas no habían sido presentadas por sus oficiales. La respuesta llegó pronto. En abril de 1462, el segundo sultán Mehmed cruzó el Danubio con 60.000 soldados en armas, aproximadamente el doble de los que Vlad tenía a su disposición, y se dirigió hacia Targoviste. La famosa noche de ataque del ejército del empalador ocurrió en junio. Este ataque causó pánico en el campamento turco, haciendo que se retiraran. El castillo de Bran es reconocido como el castillo de Drácula, pero esa no es la verdad. El verdadero castillo de Drácula, ahora en ruinas, está situado a orillas del Arges y es la fortaleza de Pollenari. El castillo de Bran fue usado por Vlad como cuartel general para sus incursiones en Transilvania. Anteriormente, el castillo fue utilizado como una fortaleza y tomado por los sajones para proteger la ciudad de Brasov, que era un importante centro comercial. Tercer periodo de reinado. El declive de Vlad se debió a una carta falsa, probablemente escrita por comerciantes sajones, una carta que probaba el vínculo entre el empalador y los turcos. Así, Vlad fue acusado de traición y arrestado por orden de Mateo Corvino. Había, además, otra razón por la que esto continuó en el reino húngaro. En el invierno de 1462, Vlad pidió ayuda a Matea Corvinus, quien recibió dinero del Papa con el objetivo de acusar y arrestar al príncipe de Valaquia, y así Mateo Corvinus no ayudó a Vlad pero no devolvió el dinero para las cruzadas. Entre 1462 y 1474 Vlad el Empalador fue encarcelado en Visegrad y Pesta. Así comenzó su difamación. Las historias alemanas, escritas por Matías Corvino y los comerciantes sajones, crearon una imagen sangrienta y cruel de Vlad en toda Europa occidental. En 1475, tras la intervención de Esteban el Grande, el príncipe de Moldova, Vlad fue liberado y regresó al trono de Valaquia. No pasó ni un mes para que lo mataran en diciembre a manos de una conspiración de los Boers. Más tarde Vlad fue enterrado en el monasterio de Snagov, solo el cuerpo, mientras que la cabeza fue tomada por los turcos y traída a Constantinopla, pero la investigación arqueológica desde 1930 descubrió solo huesos de caballo. ¿Dónde está el cuerpo?